Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto en volver a saludarles. Bueno, creo que no va a haber de otra más que aguantarme este tiempo para, para disfrutar nuestro aprendizaje juntos. Bueno, para mí es un placer poder charlar con ustedes por este medio, aun cuando entiendo que después ustedes miran la grabación y demás, pero la verdad es que es un placer poder eh, tener con ustedes este tiempo de aprendizaje, de reflexión, de reconocimiento sobre el texto sagrado y bueno, que uno a partir de su propia investigación, a partir de sus propias convicciones pueda sacar la mejor conclusión, ¿verdad? No tenemos la verdad absoluta sobre la palabra de Dios, pero queremos ser honestos eh, en su abordaje y en su interpretación. Así que bueno, pues bienvenidos en primer lugar a esta etapa última ya de su segundo año de formación en el seminario. Increíblemente ya han pasado 2 años desde que iniciamos esta aventura. Damos gracias a Dios por ello, pero también, que nos queda poquito, ya son las últimas 2 materias para cerrar el ciclo 2025. Y bueno, también porque nos acercamos más a la meta, ¿verdad? De ver concretado un esfuerzo y una dedicación interesante sobre nuestra formación y de nuestra preparación en la iglesia. Creo que cada día que paso, cada materia que nosotros cursamos, nos debe llevar a la reflexión de qué hacer con esto que estamos aprendiendo. Este es el gran desafío. Nadie aprende solo por querer aprender, al menos no aquí en el seminario, porque eh, no van a recibir ningún pago económico después de que terminen el seminario. Eh, pero me parece fundamental y sustancial el hecho de reconsiderar que lo que nosotros podamos hacer para, para la iglesia a partir de este saber, de este conocimiento, pues puede traer mucha bendición. El conocimiento no solamente tiene que revolucionar nuestras estructuras, nuestros propios prejuicios, nuestras propias preconcepciones que tenemos principalmente de la Biblia. No solamente es para tratar de ajustar un poco el lente y tratar de mirar con mayor claridad lo que el texto bíblico nos dice, sino que creo que más bien el abordaje del texto nos debe llevar y nos debe orientar a poder recuperar nuestro proceso de transformación, a poder cada día, ¿verdad? Revisar cómo está nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, nuestra vida de iglesia, nuestra vida familiar. Es una profunda reflexión y una constante y creo que diaria, ¿verdad? Reflexión de lo que puede y debe implicar nuestro acercamiento con la palabra de Dios. Así que anhelo que las materias, cualquiera que éstas sean, pueden, insisto, puedan no solamente satisfacer nuestro deseo intelectual, conceptual, de, de adquirir conocimiento, sino también de cómo esto me hace mejor persona, ¿verdad? Mejor hombre, mejor mujer, mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, mejor siervo, mejor líder de la iglesia, cómo nos hace mejor, ¿no? En el trabajo, como ciudadanos, etcétera. Y en ese sentido, bueno, les motivo a que cada cosa que ustedes aprendan poco o mucho pueda siempre ir en esa línea de anhelar que deseamos ser siervos y siervas de Jesucristo, que creen y anhelan con todo su corazón la transformación de las cosas para bien, ¿no? Para alcanzar el propósito de Dios.
Así que bueno, bienvenidos entonces a esta nueva cursada. Sé que ya a estas alturas del año todos estamos muy cansados, estamos muy agobiados, pero bueno, siempre he dicho que nuestro cansancio y nuestro agobio es muy mental, porque parece que nos cuesta trabajo, ¿viste? Ya cuando empieza julio, agosto, sentimos que el año va más rápido y por lo tanto nos llenamos un montón de compromisos o nos sentimos muy saturados de actividades, pero está como esa esperanza de decir, bueno, ya quiero que llegue fin de año para descansar. Y la verdad que no descansamos nada. Porque a lo más, si alguien tiene la posibilidad de salir de vacaciones, pues irá, no sé, una semana, 15 días. Y si alguien tiene mucha plata, pues tendrá oportunidad de ir un mes, ¿no? De vacaciones. Pero después las cosas continúan, ¿verdad? Después nada cambia, seguimos igual, igual o peor. Así que me parece que este cansancio es mental, pues ya es muy instalado dentro de nosotros, así que si vos te sentís cansado, ánimo, ya llega fin de año. Ya estamos próximos a acabar el 2025 e iniciar el 2026. Bueno, como dije, bienvenidos a su clase de Evangelios Sinópticos. Este, Bueno, antes de entrar, ¿les parece? Vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que nos dé su dirección, que nos acompañe en esta cursada. Así es que les invito a orar. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tu mano nos ha sostenido. Tu diestra nos ha guardado. Tu amor, Señor, ha sido especial y maravilloso en nuestras vidas. Quieras, oh Dios Todopoderoso, acompañarnos en este último tramo de nuestro ciclo escolar con estas dos materias. Quieras, Señor, darnos sabiduría, fuerza, pasión, que el gozo tuyo, Señor, no sea mermado por las muchas actividades que podamos tener o por los muchos trabajos que encaremos, Señor. Que el gozo de la fe y de aprender de ti, Señor, permanezca constantemente. Pongo en tus manos esta materia de evangelios sinópticos. Danos sabiduría, Señor, tanto los alumnos como el que te habla, tu servidor, para que podamos discernir tu palabra y podamos aprender más de Jesús, que es lo más importante. Así que, Dios, te damos gracias y te bendecimos por todo lo bueno y maravilloso que sos en nuestras vidas. La gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como saben, hoy estamos inaugurando el abordaje a el Nuevo Testamento. Hasta la semana pasada habíamos hablado ya de un abordaje que tiene que ver con el Pentateuco, los libros históricos, ¿verdad? Los libros poéticos y o sapienciales y también el cuerpo profético. Como ustedes se dieron cuenta, la literatura es muy abundante, los temas son muy variados, las, las ciudades, nombres, temáticas, a veces parecen ser muy lejanas a nosotros, ¿verdad? Muy lejanas, porque bueno, decimos que sucedieron antes de nuestra era. Y bueno, por lo tanto, a veces nos sentimos como desconectados de la literatura antigua. Eh, y bueno, tratamos solamente de cubrir, ¿verdad? Nuestra satisfacción de la literatura antigua con las historias que aprendimos cuando éramos niños, ¿no? Estas historias muy jocosas, coloridas, atrayentes, como lo es el Arca de Noé, Adán y Eva, probablemente los 10 mandamientos, probablemente las plagas del Egipto, ¿verdad? Probablemente las historias de Sansón, eh, pues alguna historia de David, y bueno, Jonás, ¿verdad? Que, se, que fue tragado por el cetáceo.
En fin, me parece que el hecho de eh, hacer contacto con una literatura muy antigua nos desconecta. O no nos sentimos enfocados, no nos sentimos cómodos. Y entonces, a veces menospreciamos esta literatura. Pero bueno, espero que lo que hayamos visto en las cursadas, tanto en las introducciones como en las materias en particular, bueno, hayan despertado en ustedes un poco más su amor por la literatura antigua y, lo más importante, eh, considerar que toda esa literatura, ¿verdad? Se le dio el nombre de texto sagrado y por lo tanto para nosotros es palabra de Dios, todo, absolutamente. Desde Génesis hasta Malaquías, bueno, corresponden a el Antiguo Testamento. Ahora, el grave problema que encontramos, queridos alumnos, y ustedes tienen que evitar a toda costa, es tratar de pensar que el Nuevo Testamento es mucho más fácil de entender. ¿Por qué? Porque nos sentimos más identificados, porque hablamos mucho de Jesús más que de Yahvé, ¿verdad? Hablamos mucho más de, de la salvación, de la cruz, de la resurrección, etcétera. Y entonces parece ser que nos sentimos como mucho más identificados con el Nuevo Testamento y al parecer creemos, falsamente les digo, que el Nuevo Testamento es mucho más fácil de entender, es mucho más digerible. Y la verdad es que no es tan así. Y no es tan así, entre tanto y cuanto, ¿verdad? Ustedes no caigan en esa trampa que muchos han caído al momento del abordaje del Nuevo Testamento, decir, bueno, son dos cosas diferentes y parece ser que el Nuevo Testamento está escribiendo cosas diferentes al Antiguo, que nada tiene que ver el uno con el otro, que el Antiguo Testamento, al ser antiguo, ya mentalmente lo rechazamos, decimos, bueno, lo antiguo no tiene valor y en lo nuevo sí. ¿Viste? Entonces, en esta asociación de ideas de las palabras que se nos plantean, hay esta idea, ¿verdad?, de que al ser nuevo, pues es mucho más atrayente que lo antiguo. Y entonces nosotros a veces leemos los textos del Nuevo Testamento sin tener o tomar conciencia, queridos alumnos, de que nosotros no vamos a poder interpretar absolutamente nada del Nuevo Testamento si no hemos entendido, no hemos comprendido, no reconocemos las verdades expresadas en el Antiguo Testamento. Entonces, ese es el grave error que cometemos. Leer el Nuevo Testamento sin conexión con el Antiguo Testamento y entonces hacemos un problema, ¿verdad? Eh, hacemos que este episodio de Jesús sea un episodio aislado, que el episodio de Pablo sea, lo que Pablo escribe en las cartas, sea hechos aislados, pero a decir verdad, con base en la doctrina de la inspiración bíblica, pues todo está conectado, todo está conectado. Hay una conexión por muchos factores, pero dos voy a resaltar ahora, después los iré desarrollando más en clase, pero el primero es que la realidad de Dios, junto con la realidad de Jesucristo, son realidades permanentes en la historia. O sea, Dios no cambia en el Antiguo Testamento y es diferente en el Nuevo Testamento, ni mucho menos Jesucristo, porque si nosotros sabemos que el Señor Jesús es eterno, pues tampoco ha cambiado nada. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no podríamos nosotros disociar estos dos temas porque la verdad que revelan que es Dios es el mismo Dios. No podemos caer en las herejías del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Esa es una herejía, eso no está bien.
es el mismo Dios. Lo expresará con todas sus letras el autor de la carta a los Hebreos, ¿verdad? Donde dirá, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, evidentemente la divinidad, el concepto de la divinidad es un concepto permanente, ¿verdad? Un concepto que no está dividido, es el mismo. Entonces, si nosotros queremos descubrir a Dios en su palabra, tenemos que hacer sí o sí este puente, sí o sí. Quien no lo haga caerá en el grave error de formular doctrinas erróneas. Doctrinas erróneas. La segunda razón por la cual creo que ustedes tienen que evitar la trampa y la tentación de considerar que el Nuevo Testamento es mucho más fácil, que son menos libros, porque está conectado a nuestra era, porque es algo nuevo. Lo segundo que debemos que saber es que todos los autores del Nuevo Testamento, todos, absolutamente todos, tal vez excepto un poco Lucas, ¿no? Lucas, pero aun cuando Lucas no fue un médico griego, todos los autores son judíos. Entonces, los judíos tenían dos fuentes de inspiración de la revelación divina. La primera era el canon hebreo, ¿verdad? Que muchos todavía leían el texto bíblico en el idioma hebreo y bueno, crecieron con eso, leyendo eso. Entonces, a diferencia de nosotros, queridos alumnos, y lo voy a decir con mucho pesar, viéndome a mí primero, a diferencia de nosotros, ellos sí leían las escrituras. Incluso se las aprendían de memoria y las citaban. Entonces conocían muy bien las escrituras antiguas. Y digo que lo digo con mucho pesar porque nosotros no leemos las escrituras, y menos el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que trae 1000 citas del Antiguo Testamento, nunca las conectamos. Porque como Mateo, Marcos, Juan, Pablo, Santiago, Pedro, Judas, todos ellos fueron auténticos judíos. Y entonces algunos leían en la versión hebrea, pero otros leían en la Septuaginta, que es la traducción, como ustedes saben, del griego, del hebreo al griego. No, muchos crecieron leyendo las escrituras antiguas en una traducción, que es básicamente otro idioma que es el griego. Pero aún siendo el código, el canon palestinense o el canon griego, todos estos hermanos escritores que vamos a abordar a partir de ahora hasta final de nuestra cursada, todos estos tienen el compromiso y la ineludible capacidad de conocer el texto sagrado, las escrituras antiguas, porque cuando ellos escriben los textos bíblicos que vamos a ver ahora, pues todavía no existía el Nuevo Testamento, entonces todos conocían el Antiguo Testamento. En virtud de eso, ¿verdad? Si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, como dije, es probable, altamente probable, que caigamos en formulaciones de doctrinas erradas. Y es lo que menos queremos nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, aun cuando nosotros ya acabamos de leer o de abordar o de estudiar o de reflexionar los textos del Antiguo Testamento, ¿verdad? No debemos olvidar que siempre los vamos a necesitar para interpretar, para poder entender el Nuevo Testamento. Así es que espero que por el bien suyo y de unas correctas interpretaciones bíblicas, no echen en saco roto todo lo que podemos aprender y mucho más, porque hay mucho más que decir sobre el Antiguo Testamento, en función del Nuevo Testamento.
¿ok? Así que como lo vamos a ir mirando conforme avancen las clases, habrá muchos conceptos que nos remitirán sí o sí al Antiguo Testamento, sí o sí. Y entonces hablaremos del Israel histórico y del Israel espiritual en la carta de Pablo a los Romanos. Hablaremos de un tema acerca de la alianza marcada en la circuncisión que se dio en la antigüedad y que Pablo abordará sobre la circuncisión espiritual. Hablaremos básicamente de estas profecías que apuntaban hacia la llegada de un Mesías. Conoceremos o analizaremos todo lo que es la importancia que tenía el sacerdocio arónico y el sacerdocio levítico a la luz de la revelación de Jesucristo. Eh, Veremos claramente cómo los autores bíblicos irán creando y recreando muchos de los pasajes del Antiguo Testamento, que ellos se saben muy bien, que conocen muy bien, que como dije, a diferencia de nosotros, sí leían y se aprendían las cosas de memoria, porque no había eh, tecnología en ese tiempo. Bueno, eso hacía que sus escritos, muchos de ellos, las claves interpretativas de estos escritos, estén a la luz del Antiguo Testamento. ¿Ok? Estén a la luz del Antiguo Testamento. Así que, bueno, en esta introducción que acabo de hacer para hacer la conexión y pedirles por favor que no caigan en esta trampa de disociar el Antiguo Testamento y decir, bueno, por fin ya dejamos eso y no lo volveremos a tocar, realmente lo vamos a tocar mucho más de lo que ustedes se imaginan. ¿Ok? Ahora, ya le dije por las dos razones, Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo, y por qué la mentalidad y los paradigmas con los que fueron escritos los 27 libros del Nuevo Testamento es de mentalidad judía y están basados en las Sagradas Escrituras o interpretados a partir de las Sagradas Escrituras. Entonces, Hebreos será un libro fascinante porque hablaremos de las sombras, ¿verdad? Y esa sombra era lo que representaba el Antiguo Testamento y que ahora ya no es sombra a la luz de la revelación de Jesucristo. Bien, de a poquito lo iremos descubriendo, ¿no? Y como dije, no siempre pensar que el Nuevo Testamento es fácil de entender, sino es más que eso. Bueno, eh, adentrándonos ya de lleno a la materia o a la cursada que nos toca, bueno, esta es Evangelios Sinópticos. Ustedes tendrán que recordar mucho de lo que hablamos en la materia de introducción al Nuevo Testamento. Eso les va a ayudar mucho para que yo no me atrase repitiendo conceptos, sino que ustedes ya deberían saberlos. Eh, en la lista canónica que nosotros tenemos de nuestras Biblias, sabemos que hay 4 evangelios, ¿verdad? Porque así la iglesia primitiva los reconoció. Entonces son muy fáciles de identificar, no los sabemos prácticamente de memoria. E inicia con Mateo, luego Marcos, luego Lucas y luego Juan. Bueno, hemos considerado, o se ha considerado que estos 4 primeros libros del Nuevo Testamento, de la Biblia de los cristianos, representa básicamente el punto de evangelio, ¿verdad? Los evangelios en plural. Pero para efecto del abordaje de estos temas, la, la, la crítica bíblica ha separado el Evangelio de Juan de los 3 evangelios restantes. Y entonces, el Evangelio de Juan se estudia de manera aparte dentro de la teología juanina, porque aun cuando tiene o conserva el género evangelio, debe interpretarse, debe abordarse y debe entenderse de distintas maneras o de otra forma. El Evangelio de Juan es mucho más profundo, el Evangelio de Juan es mucho más
espiritual, si lo podemos llamar de esa manera, mucho más espiritual. Va a reflejar la verdad de Jesucristo a través de signos o señales, cosa que no harán los otros tres evangelistas. Así que bueno, separamos a Juan por su propia naturaleza de profundidad temática y por su propia naturaleza de la forma en que él quiso abordar eh, la persona y la vida de Jesús. Aunado a que es el evangelio más tardío que tenemos, ¿va? En comparación a los tres primeros, pues el evangelio de Juan estaría situado en la década de los 90, la década de los 90, 92, 95, estaría surgiendo este evangelio. Así es que la forma en que va a abordar a la persona de Jesucristo ya no es la misma forma en que lo aborda Mateo, Marcos o Lucas, no, no es la misma forma, ¿no es cierto? Y por lo tanto, se estudia aparte. Bueno, dejemos a Lucas, perdón, a Juana ya y concentrémonos entonces en los tres primeros evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos. Bien, lo único que tengo que recordarles antes de iniciar el abordaje de la clase es que eh, se llaman evangelios sinópticos porque de alguna manera, ¿verdad? Las ópticas que maneja cada uno de los evangelistas son distintas, son diferentes, es decir, Mateo tiene una óptica de Jesús diferente a la óptica que tiene Marcos y a la forma en que Lucas va a interpretar la persona de Jesús. Entonces, parece ser que hay tres miradas respecto de lo que el Señor Jesús dijo, hizo, ¿verdad? Y que en algunos casos eh, Mateo no dice lo que dice Lucas y Lucas no dice lo que dice Marcos, Marcos no dice lo que dice Mateo, Marcos no dice lo que dice Lucas, Lucas no dice lo que dice Marcos. Entonces, cada uno tiene su propio material, cada uno tiene su propia dirección de enfoque sobre, evidentemente, la persona de Jesús, ¿verdad? Son tres enfoques. ¿Por qué decimos que son evangelios sinópticos? Porque la palabra sinóptico tiene que ver con algo que puede mirarse desde una misma perspectiva. Es decir, que si nosotros juntamos los cristales, ¿verdad? De Mateo, Marcos y Lucas, los tres cristales, y los superponemos, ¿verdad? Uno se va al otro, la imagen que vamos a ver es la misma. Entonces, por eso son sinópticos, porque no importa la perspectiva o la motivación que tuvo cada uno de estos autores, cuando lo miramos en su conjunto, ¿verdad? La óptica no cambia, la persona de Jesús no cambia. Por lo tanto, muchos han criticado esa parte de decir, bueno, no debemos creer en los evangelios porque se contradicen entre ellos. Por ejemplo, eh, la forma en que Mateo, el Evangelio de Mateo, narra el nacimiento de Jesús es totalmente, totalmente diferente a la forma en que Lucas narra el nacimiento de Jesús. Totalmente diferente. Entonces dicen, ¿vieron? Realmente es una mentira, porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Bueno, lo que no saben los críticos, o más bien sí lo saben, pero es difícil que lo acepten, es que eh, los autores bíblicos no escribieron en el momento en que los hechos se sucedieron. Escribió muchos años después. Por ejemplo, Marcos escribe en el 65 más o menos. Jesús nace en el -6, -4, -5. O sea, han pasado más de 60 años, por ejemplo. Bueno, Marcos no habla del nacimiento. Pongámosle Mateo. Mateo se escribe en el 70, 80. Han pasado 70 años desde que Mateo escribe sobre el nacimiento de Jesús. Y evidentemente, Mateo
va a recoger las distintas tradiciones que la iglesia conservó sobre estos relatos. Y que tal vez Lucas tenía otras fuentes, otra manera que a él le contaron cómo habría nacido el Señor. Y entonces cada uno decide ser fiel a las fuentes a las cuales tienen acceso o de las cuales se valieron, porque ellos no estuvieron ahí cuando el ángel habló, cuando le dijeron a María que iba a ser concebida por el Espíritu Santo. No estuvieron ahí ninguno de ellos, ninguno. Entonces, siendo fieles a las fuentes que ellos tuvieron a su alcance para escribir su libro, bueno, lo único que hacen es no contradecirse, sino complementarse, ¿verdad? Complementarse, que esa es la gran diferencia de todo esto. Los evangelios no se contradicen, se complementan, es decir, cada uno de ellos va a enriquecer la figura de Jesús haciéndola gigante. Y de eso se trata esta materia, tratar de abordar las distintas perspectivas que tuvieron los autores bíblicos llamados Mateo, Marcos y Lucas sobre la persona de Jesús. Y de eso se valdrá la importancia de esta literatura llamada Evangelio. Bueno, después de estas dos introducciones que he hecho, una que tenía que ver con hacer el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y esta otra introducción acerca de que sepan por qué se llaman evangelios sinópticos y por qué solamente vamos a estudiar Mateo, Marcos y Lucas. Primero, antes de entrar al abordaje de estos evangelios, que son muy fascinantes, por cierto, yo me propuse recién, no sé, tengo como 3 semanas. Estoy leyendo el Evangelio de Lucas, acompañado de un buen comentario bíblico. Y hoy apenas en el capítulo 12. Y sigue siendo fascinante, ¿verdad? Sigue siendo muy fascinante ver a Jesús desde la perspectiva de Lucas, desde los ojos de Lucas. Bueno, vamos a entrar a nuestra primera clase. Voy a compartir la pantalla. Y lo primero que tenemos que iniciar conociendo, queridos alumnos, es lo más básico, lo más esencial, aquello que puede producir o provocar un conocimiento mucho más exacto. Entonces hay que ir a una base, ¿verdad? Y lo primero, lo lógico que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué evangelio? Decimos evangelios en plural porque hablamos de tres, pero en esencia, viéndolo de manera particular, tendríamos que llamarlo evangelio en singular. Así que, ¿de dónde surge esta palabra? ¿Por qué esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué contiene? ¿Qué fuerza contiene esta palabra? ¿Verdad? De tal manera que nos haga comprender en su mayor dimensión este título que se le ha dado a estos tres primeros libros que conforman el canon bíblico. Entonces, solo desde la fe, porque es la fe lo que le da sentido a todo, solo desde la fe es que podemos hablar de evangelio en singular. Porque solo desde la fe podemos pronunciar Jesús Cristo. Jesús Cristo. Bien, evangelio y Jesús Cristo son dos conceptos o tres conceptos que se van a manejar y que se van a llevar a cabo de manera de la mano, ¿verdad? Se llevan de la mano. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Jesús, porque el Evangelio es Cristo. A partir de este momento, quiero que ustedes siempre puedan referenciar o puedan discriminar el peso y el valor que tiene en el texto bíblico cuando el autor de cualquiera de los 27 libros del Nuevo Testamento utiliza la palabra Jesucristo. No lo pierdan de vista, lo vamos a ver, por ejemplo,
en el Evangelio de Marcos, pero aquí estamos hablando de dos palabras teológicas profundas, de dos palabras revolucionarias, diríamos. Por un lado, es una palabra compuesta, Jesús y Cristo. Jesús significa Salvador, el que salva, ¿no? Así le dijo el ángel a María, y le pondrás su nombre Jesús, el cual significa Salvador, el que va a salvar al pueblo. Y la palabra Cristos, ¿verdad? Viene del hebreo Mesías, que tiene que ver con una palabra que se traduce como ungido, ¿verdad? O siervo, el ungido de Yahvé o el siervo de Yahvé, que era una figura que se desarrolla principalmente en la literatura intertestamentaria sobre la llegada del Mesías, ¿ok? De este personaje que va a acabar con ah, el mundo malo y que va a establecer un mundo bueno. Bien, entonces, recapitulando este pequeño parrafito, hablar de evangelio es hablar de Jesucristo y en ambos casos solo puede hacerse desde la fe, porque nadie que no tiene fe puede reconocer esta verdad. Por lo tanto, la palabra evangelio efectivamente no es más que la transcripción del término griego evangelio. Ese es, así se escribe en griego y casi lo estamos pronunciando en español. Y que está formado por dos elementos. Primero por un adverbio eu, ¿verdad? Que significa bien, bueno, y el verbo ayeló, que significa yo anuncio, yo comunico un mensaje, transmito una noticia, o a veces se traduce como anuncio simplemente o solo como noticia. Entonces, si nosotros unimos etimológicamente, grosso modo, el significado de estos dos elementos que componen la palabra evangelion, diríamos que es una noticia buena, ¿no? ¿Qué es evangelio? Una noticia buena o que comunica un mensaje de bien, un mensaje de bienestar, de prosperidad. Entonces, diríamos que en términos primarios, así nosotros definiríamos la palabra evangelio. Y como seguramente todos ustedes saben, porque así lo hemos escuchado y lo hemos aprendido en la iglesia, decimos que evangelio es la buena noticia, ¿no? Pero técnicamente diríamos noticia buena, anuncio de bien, o yo anuncio algo bueno. Diríamos que así se traduciría la palabra. Ahora, cuando las primeras comunidades cristianas se enfrentan a este fenómeno de lo que significa la palabra, más bien de lo que significa Jesucristo, entonces eligen la palabra evangelio para denominar esa buena noticia, ese acontecimiento único, ese anuncio único e inédito, es decir, que no ha sucedido nunca y que se les comunica y del que quieren dar testimonio. Las primeras comunidades cristianas quieren hablar de Jesús, quieren hablar del acontecimiento llamado Jesús, y entonces se manifiestan decididamente comprometidas con este mensaje. Jesús entonces se convierte como en el objeto él es la noticia, ¿verdad? Jesús se convierte en ese objeto, la noticia. Y por lo tanto, las comunidades cristianas se convierten en evangelio, es decir, las transmisoras de una buena noticia, ¿verdad? Una buena noticia. Pero, fíjense, aquí hay algo sumamente interesante. Y lo que podemos notar acá de forma interesante es que Jesús es la noticia y que las comunidades cristianas, los primeros cristianos, al comunicar esa buena noticia llamada Jesús, se convirtieron en evangelio, ¿verdad? Pero Jesús antes
Él es la noticia porque Dios lo ha enviado para anunciarnos algo bueno. Entonces Jesús se convierte en evangelio. ¿Vieron esa distinción? Jesús es evangelio, pero también las comunidades cristianas son evangelio porque son portadoras de buena noticia. Y Jesús es evangelio porque es portador en sí mismo de buenas noticias. Las comunidades cristianas, el mensaje que ellos tenían no eran de sí mismas, sino la buena noticia era Jesús. ¿Ok? Entonces se comprometen con ese mensaje llamado Jesús. Es un fenómeno, es una revolución, es algo que nadie lo imaginaba, al menos todos lo esperaban, al menos los judíos, no así los romanos, ¿verdad? Porque según el relato de Mateo, cuando Herodes se entera de que ha nacido un rey, Roma empieza a temblar porque a Roma no le gustaban que nadie compitiera con su poderío. Nadie esperaba eso. Los judíos sí esperaban al Mesías, pero lo esperaban de manera diferente, de forma diferente, en circunstancias diferentes, como un guerrero, como un conquistador, nunca como un bebecito que tiene que usar pañales. Nunca. Entonces, este evento que va a transformar y trastornar la realidad del mundo, ¿verdad? Es algo que no se puede uno callar. Es algo que hay que proclamarlo, que hay que anunciarlo y que hay que estar comprometido con este mensaje. Y de eso se trató las primeras comunidades cristianas. El término evangelio, hermanos, no solamente es un término bíblico, o sea, no crean que la palabra evangelio es un descubrimiento de los escritores bíblicos. No, no, no. Ya esta palabra se utilizaba en textos seculares, diríamos, en textos profanos, que no eran de las Sagradas Escrituras, y que otras culturas también utilizaban la palabra evangelio, evidentemente no para referirse a Jesús, evidentemente no. Pero en el transcurso, en el devenir del tiempo, la palabra evangelio fue cambiando, ¿cómo es? Fue adquiriendo otras connotaciones, fue adquiriendo otras formas de entendimiento. Y entonces, la primera vez, el sentido primario con las que se empezó a desarrollar esta idea de la palabra evangelio en griego, evangelion, era porque era conocido por otros autores, como dije, profanos, no autores bíblicos. Y entonces en un primer momento, en un primer estadio del significado de esta palabra, significaba el regalo que se daba al portador de una buena noticia. Entonces, si alguien le regalaba a alguien algo, le dice, te estoy regalando un evangelio, ¿verdad? Te estoy regalando evangelio. ¿Por qué? Porque me estás dando una buena noticia. Es como cuando el papá está esperando en la sala de partos, ¿no es cierto? En la sala de espera, porque su esposa está en la sala de partos. Entonces, el médico viene y le trae una buena noticia. Le dice, bueno, felicidades, usted es papá de una linda niña. Entonces, el padre lo que hace es darle evangelio. Entonces le puedo dar un presente al doctor. El doctor dice, pero ¿por qué me lo das? Porque usted me está dando una buena noticia. Entonces, en un principio, todo aquello que era bueno, que decían, mira, tu familia está muy, vengo a traerte noticias de que tu familia está muy bien, yo me veía comprometido a dar evangelio, ¿verdad? Y era un regalo, un presente, un detalle que compensaba de alguna manera, pues este placer de escuchar una buena noticia. Pero con el paso del tiempo, esta idea fue modificándose, ¿verdad? Fue modificándose y ya en el griego clásico, ¿verdad? En el esplendor de la literatura griega, además de seguir dándole este sentido que se vino arrastrando en el tiempo, de dar un regalo, eh, fue más precisa la designación en el griego clásico y entonces decían que evangelio es el sacrificio ofrecido con ocasión de una buena noticia. Entonces, ya no solo es un regalo, entre comillas, voy a decir cualquiera, ¿verdad?
O sea, si el médico viene y le dice, ¿sabe qué? Doctor, le regalo, no sé, eh, una corbata, por ejemplo. Bueno, está bien. Vos fuiste, compraste una corbata y le diste evangelio al doctor porque te trajo esa buena noticia. Ahora, en este nuevo significado de la palabra, es ahora un sacrificio, ¿verdad? Es el sacrificio que se ofrece, es decir, que ahora el regalo no es un regalo cualquiera, sino que ahora hay un compromiso mayor, ¿no? Entonces, un sacrificio, los sacrificios siempre se daban en función de el valor que tenía lo que se iba a sacrificar. Porque dependiendo a quién se le ofrecía el sacrificio, la dignidad del que tenía el que se le ofrecía el sacrificio, pues tenía que ser la dignidad de lo que se le iba a sacrificar. Entonces, como si el doctor viniera y dice, bueno, te traigo una buena noticia, sos padre de una linda niña, y vos decís, bueno, ahora como evangelio, ¿verdad? Yo me voy a, no sé, a alquilar aquí en el hospital, por ejemplo, para limpiar todos los días, sin pago, no sé, todas las habitaciones del hospital. O sea, ahora ya hay un compromiso, ¿viste? Ya hay una entrega diferente, como que fue profundizándose mucho más el sentido de lo que representaba la acción de esta persona, de una persona que recibía buena noticia. Finalmente, en el griego ya más helenístico, ¿verdad? Ya acercándose a la época griega, la palabra evangelion va a decir es una buena noticia en sí misma. Se elimina el tema del regalo, se elimina el tema del sacrificio. Y simple y llanamente, cuando alguien escribe Evangelión, va a decir, tengo una buena noticia o una buena noticia. Y esta palabra Evangelión, los autores no bíblicos la van a utilizar principalmente para designar el anuncio de una victoria militar. Entonces, cuando los pueblos vencían, ¿verdad? Había una conquista militar, decían, traigo un evangelion, es decir, traigo una buena noticia. ¿Cuál es? Que vencimos. Listo, ya está. Toda la gente se alegraba, toda la gente vitoreaba, ¿verdad? La conquista hecha por el emperador, el general, etcétera. Por lo tanto, esta palabra, cuando ya se instala en el griego helenístico, que es la época en la que los autores bíblicos van a escribir, bueno, van a usar la palabra evangelión y van a decir, les traigo una buena noticia, ¿verdad? ¿Y cuál es esta buena noticia? Pues Jesús, ¿verdad? Pues Jesús. De manera velada, diríamos, Lucas lo va a manifestar en su narración del nacimiento de Jesús en la eh, ah, teofanía, diríamos, de la revelación, del anuncio de los ángeles sobre el nacimiento de Jesús. Y, y cuando los pastores están allí, viste, dice el Evangelio de Lucas, apaciendo las ovejas, en una noche cualquiera, dice el Evangelio de Lucas que se presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor, tuvieron gran miedo, pero el ángel les dijo, no, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Evangelion, ¿verdad? Tengo buenas noticias para ustedes. Noticias de gozo, de alegría. ¿Cuál es? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y vean cómo Lucas utiliza la palabra Cristos. No utiliza la palabra Jesús, sino el Mesías. Entonces, Jesús se convierte en la noticia, ¿verdad? En ese evangelión, en la buena noticia. Pero para otros autores lo van a aplicar principalmente en las conquistas militares. Así que en la vida profana, en la vida secular, en los textos de distintas literaturas, los evangelios son buenas noticias. Cada acontecimiento feliz
Cada cosa linda que pasaba en un reinado era una buena noticia. Cada victoria, un evangelión, ¿verdad? Una, una victoria insospechada, evangelión. Entonces, todo lo que era una buena noticia para los autores profanos era evangelión. Pero nunca lo aplicaron con tanta fuerza y con tanta vehemencia como lo hicieron los cristianos del primer siglo. Por eso, para los judíos y luego para los cristianos, solo existe una buena noticia. No es una conquista militar, no es algo que pasó bueno en el reino. Hay una buena noticia y como lo he dicho en el Evangelio de Lucas, dice, yo ahora le digo a los pastores, el ángel, yo ahora les doy nuevas de gran gozo. Hoy les ha nacido en la ciudad de Belén o en la ciudad de David un Salvador llamado Cristo. Y entonces la buena noticia se convierte Jesús. Por eso ahora entendemos la forma de dominar estos evangelios llamados sinópticos, ¿no? Evangelio, hay una buena noticia. Y los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, nos la describirán cada uno desde su propia perspectiva. Así que no es invención de Jesús. Jesús no inventa la palabra evangelio. Tampoco es invento de los primeros cristianos el uso que se hace de esta palabra, ni siquiera de los autores bíblicos. Al parecer la pudieron haber tomado de la Biblia griega, que acuérdense que los traductores de la Septuaginta hablaban griego y estaban familiarizados con el griego clásico y el griego helenístico. Entonces, recuerden aquí el primer contacto. Los autores del Nuevo Testamento conocen el texto bíblico, ya sea en la versión hebrea o en la traducción griega. ¿Por qué? Porque la Septuaginta utiliza por lo menos 20 veces el verbo evangeliastai y 6 veces el sustantivo evangelión o evangelia. Es decir, que es de uso corriente, déjeme decirlo así, el hecho que los autores de la Septuaginta hacen uso de esta palabra. Y es probable que lo hayan tomado del texto del Antiguo Testamento, principalmente del profeta Isaías. ¿Ven? Primer punto de contacto con el Antiguo Testamento. ¿Por qué los cristianos, al escuchar la palabra evangelio y aplicarla a la persona de Jesús, trajo gozo, alegría y que fueron capaces de dar su vida por la causa de Cristo, por lo que sabían del Antiguo Testamento? El profeta Isaías utilizará esta palabra, la buena noticia, y que la va a aplicar a la llegada del reino de Dios. Entonces él decía, vendrá el reino de Dios a establecerse sobre la tierra y habrá signos, habrá señales de este reinado de Yahvé, como la paz, la liberación y la felicidad. En el capítulo 40, versículo 9, dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Acuérdense que Evangelion es el que anuncia, ¿verdad? Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Está proclamando una noticia. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. Ved aquí al Dios nuestro. Esa es una buena noticia. Dios está con nosotros. Evangelio. Y que, como sabremos, el Nuevo Testamento nos ayudará a entender que Jesús viene a inaugurar este reinado de Dios descrito por el profeta Isaías. En el capítulo 52, versículo 7, hay otra buena noticia, hay otro evangelion. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies. Vean cómo en el texto anterior de Isaías 40, el anuncio se hace en lo alto. Dice, súbete a un monte alto. Y Isaías dice,
cuán hermosos son los montes. Porque evidentemente, hermanos, quiero decirles que en los montes o en las montañas es donde se dan las revelaciones divinas, lo que le llamamos nosotros teofanías, ¿verdad? Las revelaciones de Dios. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que serán en las montañas donde se darán las verdades más profundas, las más absolutas de lo que significa Dios. Ya lo vamos a ver en los evangelios principalmente. El sermón de la montaña, ¿recuerdan? ¿Por qué se da en una montaña? Bueno, ya vamos a ver un poco y imaginar, porque a veces ni siquiera nos imaginamos una montaña, pero bueno, ya lo vamos a mirar. Cuán hermosos, vuelvo otra vez, Isaías 52:7. Cuán hermosos son los montes, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, alegres noticias, del que anuncia la paz, anuncia, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Yahvé sigue siendo la buena noticia. Y finalmente, el capítulo 61, versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Vean entonces cómo los autores bíblicos, usando la versión griega, van a decir, esta es la mejor forma de expresar la buena noticia. Si el profeta Isaías utilizó esta forma griega, ya sea evangelestai o evangelión o evangelia, tiene que ver con esta buena noticia sobre el reinado de Dios. Los autores bíblicos interpretaron y dijeron, ok, Jesús entonces es la buena noticia. Y por eso le atribuyen al fenómeno de la persona de Jesús esta asignación. ¿Ok? Entonces, vea, si nosotros no comprendiéramos el mensaje del profeta Isaías y la profundidad teológica que tienen estos tres textos, pues no vamos a entender por qué los autores del Nuevo Testamento utilizan la palabra evangelio. Lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo inicia Marcos 1:1? Este es principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así inicia el Evangelio de Marcos. Este es principio del Evangelio de Jesús Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para los judíos que no conocen a Jesús y basándose en lo dicho por el profeta Isaías, para ellos no hay otra buena noticia más que finalmente Dios, Yahvé, va a establecer su reino. Va a llegar su reinado. Va a venir la buena noticia. Y entonces, básicamente, Jesús va a entender esto. La proclamación de Jesús va a venir en la idea de que evangelio, la buena noticia es la llegada del reino. Y como vamos a ver en los evangelios, los tres evangelios dicen que al principio de su predicación pública, las primeras palabras que salen de labios de Jesucristo ya en su ministerio público terrenal es arrepentíos y creed en el evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino está a las puertas. Arrepentíos porque el reino está entre ustedes. Entonces, para Jesús, hermanos, la proclamación de Jesús está basado en la fuerza de Isaías. Y lo vamos a ver también en otro pasaje, por ejemplo, Lucas, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret un sábado, como era su costumbre, toma o le dan el libro de Isaías y Jesús toma el libro y lee Isaías 61:1, ¿verdad? Todo está conectado. Por lo tanto, Jesús va a utilizar la palabra evangelio no refiriéndose a él mismo, sino
al reinado de Dios. Para Jesús, la buena noticia es que el reino de Dios está cerca. Así que en los escritos del Nuevo Testamento vamos a observar un significativo cambio de sentido. Los 54 casos en que se emplea el verbo evangelizain y los 76 que se emplea el sustantivo evangelion se pueden distribuir en tres grandes categorías, tres grandes momentos. ¿Cómo diferenciar estos conceptos de evangelio como buena noticia? Primero, que Jesús, para él, evangelio es la llegada del reino de Dios. Entonces, el mensaje de Jesús estará basado en la proclamación del reino de Dios, que ya hablamos de Isaías y que se les dijo, Jehová reina y hay una buena noticia y el reinado de Yahvé estará compuesto de paz, libertad, felicidad. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es que la palabra evangelio se va a aplicar al reinado de Dios por parte de Jesús. En un segundo momento, ¿verdad? Los discípulos, no Jesús, ahora los discípulos dirán, para nosotros, la buena noticia es Jesús, porque en Jesús se cumple la llegada del reino de Dios. Entonces, Jesús se convierte en el anunciado, ¿verdad? Y entonces, para las comunidades cristianas, ahora la buena noticia no es en sí mismo el reino de Dios, sino ahora la buena noticia en sí mismo es Jesús. Jesús se convierte en la buena noticia. Y finalmente, ese evangelio, esa buena noticia, se tiene que escribir. Y Marcos es el primero que va a escribir sobre Evangelión, sobre la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? Jesús. Así que el anunciante, Jesús que anunciaba el reinado de Dios, se convierte ahora en el anunciado. Ahora las comunidades cristianas dicen, no, ahora es Jesús, la buena noticia. Y el acto de proclamación, este acto de decir Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador del mundo, se va a convertir en texto sagrado. Porque el primer texto que nos va a reflejar esta realidad, pues será el de Marcos. Será el Evangelio de Muy bien. Voy a dejar aquí la clase para no interrumpir, porque en la siguiente clase voy a explicar eh, eh, más a profundidad cada uno de estos tres incisos, ¿vale? Entonces tenemos que entender con mayor profundidad cómo concebir el acto de evangelio desde la buena noticia de la llegada del reino por parte de Jesús, pero también cómo debemos entender las primeras comunidades cristianas que entendieron y comprendieron que la buena noticia ahora era Jesús en sí mismo. El anunciante pasa a ser el anunciado. Y cómo esa buena noticia ahora se puede leer, ¿verdad? En un texto. Por eso, Marcos capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque es Marcos quien va a inaugurar la palabra Evangelio desde la perspectiva de Jesús. ¿Eh? Bueno, vamos a dejar aquí la clase y nos vemos Dios mediante la próxima clase para explicar estos tres elementos. ¿Ok? Bueno, eso que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde y nos vemos muy pronto. Dios les bendiga. Paz.